Listo. ¿Sí? Bueno, pues nos presentamos primero. Yo soy Diego González Arellano, soy restaurador. Estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ese es el instituto que regula aquí a nivel federal todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural. El patrimonio cultural aborda desde lo que se creó en la época prehispánica, estamos hablando de los primeros siglos, incluso de antes de Cristo, y todo lo que se hizo en la época colonial, todo lo que se hizo durante la época de la independencia, de la revolución, y el INAH tiene protección hasta los primeros años del siglo XX. A partir del siglo XX en adelante, eso ya no corresponde al INAH, al Instituto de Antropología, sino que corresponde al INBA, al Instituto de Bellas Artes. Por ejemplo, este tipo de patrimonio es principios del siglo XX. Esto ya no corresponde al INAH en cuanto a protección y cuidado. Incluso, por ejemplo, si esta pieza fuera más antigua, ¿qué sería lo ideal? A pesar de que está custodiada por particulares, o de que les pertenece a particulares, lo ideal sería hacer un proyecto ante el INAH. ¿Por qué? Porque así lo marca la regulación mexicana. En este caso, no es así. En este caso estamos hablando de una pieza del siglo XX, entonces no hay problema, se puede trabajar, nosotros podemos trabajarla sin problema, sin tener que solicitar un permiso formal. Con contar con su aprobación de ustedes es suficiente. Entonces, bueno, yo estudié en esa escuela, tengo aproximadamente 10 años de experiencia trabajando diferentes tipos de patrimonio. Ahorita les vamos a ir mostrando algunas de las piezas que hemos trabajado. Pero precisamente nosotros como restauradores profesionales, ¿qué nos interesa? Uno, conservar los objetos tal cual están. La intención no es cambiarlos, no es, ahora sí que modificarlos, sino hacer todos los tratamientos lo menos invasivos posibles, lo más respetuosos con el original posible. ¿Para qué? Para que este objeto se conserve otros 100 años. Soy Diego. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Guadalupe Pacheco. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro la licenciatura de Restauración de Bienes Muebles. Yo tengo desde el 2010 trabajando igual diferentes soportes, he estado trabajando en proyectos monumentales y desde hace 9 años para acá he intentado especializarme en soportes de papel. Yo actualmente trabajo para la universidad, soy coordinadora de un área que trabajamos libro antiguo, fotografía, periódico y de forma particular pues también tengo mi taller ahora con Diego, estamos ya formando ya un taller para poder trabajar todo este tipo de material. Y sí, como comentaba él, la intención no es cambiar ahora sí que la materialidad del objeto, sino justamente respetar la originalidad. Obviamente este diagnóstico que por eso es la visita, para mostrarles un poco de los materiales que se podrían utilizar para la propuesta económica, la intención de esta propuesta es revisar la profundidad, saber qué deterioros tiene en específico, y a partir de la observación y los análisis que haríamos Diego y yo, podemos realizarles una propuesta de intervención. Y ahí les diríamos, por ejemplo, a la hora de que se desmontó la pieza, a lo mejor tiene problemas de hongos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la acción que se tendría que hacer en consecuencia sería a lo mejor un tratamiento de fumigación, una limpieza mecánica, una desinfección local. Y bueno, la intención de esta primera revisión es justo observarla y saber qué deterioros tiene y hacerles a ustedes una propuesta de los tratamientos que se les puede hacer a la pieza. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes de algunos objetos o algunas piezas que nos han llegado. Este es un globo terráqueo de 1803, fue parte de un trabajo de una colección particular. Bueno, problemas técnicos. Antes de llegar a este resultado, o sea, nosotros qué les vamos a enseñar ahorita, los antes y el después de diferentes trabajos que hemos realizado. Pero
hay que ser bien claros. Antes de poder siquiera hacer un tratamiento en la pieza, hay que hacer un estudio previo, ¿no? Porque hay que determinar, así como les explicaba, como lo hacen los doctores, hay que hacer un diagnóstico para determinar qué le está pasando al objeto, por qué le está pasando y qué es lo que necesita para estar otra vez en una condición estable. Entonces, en este caso ustedes nos llaman porque ven ciertos deterioros, que no es necesario ser especialista para poder decir, ah, ¿sabes qué? Está arrugada, ah, ¿sabes qué? Le faltan partes. Pero lo que nosotros vamos a hacer es, ahora sí que, investigar a fondo el por qué está sucediendo eso y exactamente qué le está pasando y cómo contrarrestarlo. Bueno, por ejemplo, en este caso, esta pieza llegó con este nivel de deterioro. Si se fijan, todo lo que es el globo tenía como un oscurecimiento generalizado. Tenía unas zonas donde había faltantes del soporte original. Esta es una foto de antes. Y bueno, esta es una foto del después. Todas estas zonas que ya tienen un tono ya general, platicando con el cliente y demás, ya se quedó a ese nivel para que se pueda ver la parte original y la parte que se agregó. Eso es con motivo de respetar y que se pueda apreciar la pieza original. Y bueno, esta pieza en sí pues traía varias problemáticas. El globo como tal venía desfasado, estaba roto, traía algunas parches, algunas intervenciones que tenían parches y demás, y traía problemas en el mecanismo, porque este globo giraba en varios sentidos. Entonces, en este tratamiento pues se trabajó la parte de la madera, el mecanismo, se corrigió el globo y se hizo una limpieza generalizada. Una limpieza química. Y bueno, este es el antes, para apreciar cómo se entregó la pieza. ¿Aproximadamente cuánto tiempo te tardó? El tiempo de intervención de esa pieza fue de un año por la complejidad. Justo como el papel, como esa pieza era de papel, el papel en sí es un material que es muy vulnerable a los cambios de temperatura, a los cambios de humedad. Es un material muy sensible a los cambios de humedad. Entonces los tratamientos que hacemos tienen que ser muy cuidados para no generar manchas, para no llevarnos ahora sí que pues información. Entonces son tratamientos que se tienen que hacer con mucho cuidado, que se hacen pruebas pues sí, de limpieza previamente ahora sí que el tratamiento que se le va a hacer. Si se hace toda una investigación, justo pensando que hacemos esta analogía que es como si fuéramos los doctores del arte, ¿no? Porque si hacemos un tratamiento incorrecto, pues sí podemos generar un daño, inclusive pues que haya una pérdida que sea irreversible, ¿no? Entonces, por eso cuidamos mucho esta primera parte inicial, en donde hacemos un diagnóstico y un estudio profundo de la pieza para presentarles una propuesta de tratamientos. Eso en el caso de ese, que es un objeto, digamos que se compone de diferentes materiales. Tiene papel, madera, metales. O sea, es una cosa compleja, ¿no? Y aparte es un mueble por sí mismo, no es algo, como en este caso un objeto plano para observar, sino que ahí tenía una complejidad mayor. Ahora, por ejemplo, este es un ejemplo de intervención de cerámica. Nosotros, como parte de nuestra formación, aprendemos a trabajar desde cerámica, objetos de madera, pintura de caballete, objetos de papel, objetos de metal. Ahora sí que como precisamente no es una carrera tan común, pues hay que estar preparados para intervenir, pues ahora sí que el reto que se nos ponga enfrente, ¿no? Tenemos formación tanto de conocer los materiales como de cómo trabajarlos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, es un plato de cerámica que perteneció a un sitio que se llama Teopan Casco, en Teotihuacán. Y el caso, la pieza estaba fragmentada, se unió y se reintegró. Así le decimos nosotros cuando se recupera el color de las partes que faltaban, pero obviamente pues, no se ponen esos colores sobre el original, solamente sobre las pérdidas. Y si ustedes lo notan, es muy poco perceptible esas intervenciones de lo que es el original. Sí se
sí se denota. Ese es otro criterio que nosotros utilizamos, el que tiene que ser discernible en nuestra intervención. Se tiene que notar qué es lo original y qué no es lo original. Entonces, es un ejemplo de otro tipo de patrimonio, en este caso cerámico. Una escultura bueno, esta es una escultura, se les llama escultura de Guayama por esta atuendo que lleva, o estas partes azules, así se conoce. Y si se fijan, pues tiene algunos deterioros de faltante de color, digamos, ¿no? Entonces, durante la intervención, pues se hizo una limpieza general y demás, y también se corrigieron por la parte de donde iban los bracitos y los pies, había no lograban como anclarse muy bien, entonces a veces se caía un piecito, un bracito, entonces se logró corregir como estas uniones. De este lado, por ejemplo, ya no contaba con esta unión pues sí, este como postecito de madera que llevaba, se le agregó para poderlo vestir, y bueno, así quedó al final, se remodeló. Es un San José, sí, es parte de un misterio, y bueno, así terminó la pieza. Si se fijan, tal cual no cambió el color de la pieza, o sea, si es azul, no, eso es algo que hay que respetar mucho. O sea, si una pieza tiene un color, no puede uno llegar y cambiarlo de azul a rojo, por decir, ¿no? O sea, nosotros buscamos respetar mucho la integridad de la pieza y no inventar a lo mejor una forma, un color, porque eso no sería correcto, ¿no? Digo, a lo mejor, ustedes a lo mejor han visto este tipo de esculturas, son comunes. La que se denomina pijama, esta ropita entre comillas azul, se ocupó mucho en esa época precisamente para esas esculturas de vestir. Entonces, no podríamos llegar nosotros a pintarle un trajecito o a decorarle esas partes, porque eso no es original de la pieza, ¿no? Esta pieza está hecha para vestirse y por eso se mantiene así. O sea, nosotros no llegamos a inventar cosas, nosotros buscamos conservar la pieza lo más original posible. En este caso, por ejemplo, es un textil. Este es un textil de una colección del Museo Franz Mayer, de una antropóloga que se llamó Ruth Lechuga. Ella donó toda su colección, o la compraron, no me acuerdo, del Museo Franz Mayer. Y en este caso, por ejemplo, es una servilleta que está hecha con dos tipos de algodones, un algodón común en blanco que todos conocemos, y otro que es café, que se llama algodón colucci. Entonces, parte de nuestro trabajo es eso, el saber exactamente con qué está hecho, y eso también es lo que nos permite saber si el objeto es raro, si es único, ¿no? En este caso, por ejemplo, son muy pocas piezas las que tienen ese tipo de algodón, porque es un algodón silvestre que se da solamente en ciertas regiones, me parece, si no me equivoco, la verdad es que ya tiene tiempo que lo define, que es de origen oaxaqueño. Entonces se da en solo unas pocas regiones y por eso es especial. En este caso, por ejemplo, estaba sucia. ¿Por qué? Porque estuvo en uso. Esta no fue una pieza que se hiciera para un museo. Las personas que la crearon la usaron para decorar, a lo mejor como si fuera un pie de mesa, un centro de mesa, y pues, obviamente que tenía suciedad, tenía algunos agujeros, algunas roturas. Entonces esa es una foto del antes y esa es una foto del después. Si pueden ver, realmente el cambio no es así que haya quedado como nuevo, no quedó como nueva, pero sí quedó sin suciedad. Si se fijan, incluso ya estaba fruncida precisamente por el paso de los años, por la humedad, porque la humedad provoca que los materiales trabajen, que se expandan, que se contraigan, y ya no era un rectángulo como inicialmente lo fue. Entonces parte de la intervención fue eso, regresarla a su forma original, recuperar esos faltantes que ya tenía como agujeritos. En este caso, por ejemplo, la intervención consistió en ir retejiendo, así se le llama ese proceso, metiendo hilo por hilo para recuperar esas partes que estaban perdidas. Entonces también es un proceso muy detalloso, muy cuidadoso, que lo que busca es mantener la pieza lo más original posible.
O sea, lo más fácil que sería ir a comprar otra servilleta, ¿no? Pero en este caso pues, tiene su importancia, tiene su valor, está ligada a la historia de una antropóloga muy importante, habla de las técnicas, de las tradiciones de una región, y por eso es que se hace ese trabajo tan minucioso, tan exhaustivo. Y bueno, esa también pertenece a una pieza de un cliente privado. Llegó tal cual enrollada, si se fijan pues hay partes que, o sea, se ve como si hubieran cortado. O sea, seguramente esta pieza fue robada de algún espacio que tiene esos cortes. Ahora sí que el óvalo no termina y tiene estas huellas de que estuvo enrollada. Bueno, así llegó. Pues tenía suciedad tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás, tenía partes donde ya la pintura ya se había perdido completamente, esta parte de las esquinas pues ya estaba muy oxidada y demás, y bueno, esta fue ya la entrega final, se hizo una limpieza química. En la limpieza química, que es una limpieza más profunda y que esta pieza fue candidata para este tipo de tratamiento, salió la firma del pintor y resultó que esta pieza era un retrato de Porfirio Díaz, un retrato que se le hizo aproximadamente 4 años antes de su muerte. Entonces, ahora sí que de llegar una pieza que no tenía ningún contexto y que a lo mejor pues por el grado de deterioro había mucho riesgo de que se perdiera, después del tratamiento y de la restauración como tal y de muchos tratamientos que se le hicieron, pues ya logró estabilizarse, ahora sí que se completaron partes y pues se le volvió a dar el valor, ¿no? Incluso económico, pues subió su valor tras la intervención. Este es otro tipo de patrimonio completamente diferente. Esto ya se conoce como patrimonio monumental o inmueble por destino. Inmueble por destino, o sea, se diferencia de lo inmueble, porque inmuebles son los edificios, las casas, las pirámides, pero en este caso, por ejemplo, es un inmueble por destino porque en sí se puede mover. Y de hecho, esa fuente originalmente no estaba ahí. Hoy en día está en el Museo Nacional de las Intervenciones, que está ahí en San Diego Churubusco. Pero originalmente estuvo, no me acuerdo exactamente la zona, pero hacia la zona del Templo del Carmen, no sé, aproximadamente a unos 10 kilómetros de distancia, y se separó bloque por bloque y se volvió a poner en este otro lugar. Entonces, por eso se llaman inmuebles por destino, porque sí se puede mover. O sea, es muy difícil, no es algo así fácil, pero en sí están hechos para estar en un solo lugar. Y en este caso, por ejemplo, tenía hongos, algas, suciedad, tenía faltantes ahora sí que la roca que compone la tina, y en este caso pues, se hizo una limpieza muy exhaustiva, se hicieron tratamientos de resane, de consolidación de la roca. Casi no se alcanza a ver, pero en esta parte de la concha, como le dicen coloquialmente, esta parte de arriba, tenía pintura. Entonces el esfuerzo llegó al punto de mantener esa pintura que era original y evitar que se siguiera cayendo, porque sí, pues es un poco incompatible el pintar sobre piedra, por eso se cae, por eso se pierde, pero nosotros hacemos ahora sí que hasta lo imposible por mantener todo lo más original posible, ¿no? Podríamos haber llegado y pintado con una pintura vinílica. ¿Sabes qué? Tenía pintura roja, vamos a ponerle pintura roja y ya, sería lo más sencillo. Pero nosotros no es la aproximación que tenemos hacia los objetos. Esta otra foto del antes y después. Y bueno, retomando un poco lo de la piedra, estos tratamientos se hacen, por ejemplo, es importante pues quitar hongos, quitar sales, quitar algunas concreciones que se quedan en los materiales, porque por ejemplo las sales en la piedra lo que va haciendo es que va reventando el material. O sea, una vez que con los cambios de humedad las sales se expanden y van rompiendo la piedra. Por eso es importante que los tratamientos pues, de este tipo de monumentos o de
especialista, porque muchas veces llegan a meter materiales, por ejemplo, el cemento, aparte de que después es un material muy difícil de quitar, también genera más sales. Entonces, si ya había sales, pues es como meter un catalizador para que genere mucho más, y también va reventando el material original. Entonces, por eso este tipo de materiales que también trabajamos pues llevan un proceso, y la intención es que perduren por el tiempo, pues en el tiempo, ¿no? Si van a durar 200, 300 años, con estos tratamientos que solamente son limpiezas, desinfecciones, fumigaciones locales, eliminando algas, hongos y demás, pues ese tipo de tratamientos va a hacer o va a dar como resultado que este tipo de espacios pues se sigan disfrutando y se sigan observando de la forma pues más original posible. Más auténtica, porque los objetos se van transformando a lo largo de la época. Así no se veía originalmente, ¿no? Pero se busca que se mantenga en su manera más auténtica, sin adicionar cosas que no iban, sin cambiar su materialidad. Bueno, esta es una fotografía. Este se llama colodión. La técnica es una fotografía, y la técnica es a partir de la clara de huevo. Así se hacía este tipo de registro fotográfico. ¿Y cómo sabemos eso? Si observamos el cielo, no se observan nubes, se ve nada más como una parte ahí como plana, como amarilla, y ese tipo de deterioro donde con el tiempo la fotografía envejece y se pierden las nubes, es por el tipo de técnica fotográfica que se utiliza. Entonces, una de las formas en las que nosotros podemos determinar qué técnica es ese tipo de deterioro. Y bueno, aquí pues había pues deterioro en la parte perimetral del cartón. Llevaba un cartón que soportaba la fotografía, ya tenía pérdidas, ya estaba, pues el papel ya tenía problemas de deformación, y realmente ahí lo que se buscó solamente fue completar estas partes del cartón. En sí, la fotografía solamente se le hizo una limpieza muy respetuosa por la parte de enfrente, y solamente se buscó reintegrar ahora sí que las orillas para que fuera más estable y se pudiera guardar, ya sea una guarda de primer nivel, que por lo general es una camisita que se les hace con un papel especial, ¿no? Generalmente de algodón. Esta es una pintura de Caballete, es una dolorosa. Esta, por ejemplo, también pertenece a un coleccionista particular. En algún momento alguien decidió ponerla en ese marco, y entonces, en lugar de adaptar el marco, que no era original a la pintura, y recortarlo al tamaño de la pintura, lo que hicieron fue crecerla. Le pusieron unas adiciones, y si se fijan, pues es muy notorio, ¿no? La parte del agregado a lo original tenía suciedad, estaba deformada, porque ya tenía, precisamente para poder extender su superficie original, le pusieron otra tela en la parte de atrás, pero la adhirieron de una manera que no fue correcta. Entonces se empezó a despegar, y eso empezó a hacer que la original se empezara a arrugar, y eso también provocó más deterioro, provocó que la pintura se empezara a caer. Entonces, en este caso, por ejemplo, y es parte de lo que les comentábamos, ¿no? Nosotros podríamos decir, la pieza no se ve tan mal, la pieza a lo mejor requiere unos tratamientos muy puntuales, pero eso no lo podemos saber hasta que la retiremos de su marco. En este caso, por ejemplo, se retira el marco y es visible que tiene faltantes en la parte de abajo, y se denotan otros deterioros que no se podían ver con el marco puesto. Por ejemplo, aquí ya ya durante el tratamiento que se hizo, se quitó la tela que tenía en la parte de atrás, se colocó otra tela de refuerzo, pero ya con una técnica digamos más apropiada, que va a evitar que se separe la original y que le provoque esos más deterioros. Después se hace una limpieza. Esta pieza ya estaba intervenida, entonces en esa limpieza se alcanzan a percibir deterioros que originalmente no se veían tan claros, ¿no? Estos faltantes que se ven ahora en blanco no es que se hayan provocado con la intervención, sino que la intervención, al retirar esas otras intervenciones anteriores,
lo saca a la luz. Porque en algún momento alguien ya le había intervenido, entonces había retoques de color. Y a la hora de que se hace la limpieza, se retiran esos retoques y aparte se recupera ahora sí que los colores originales de la. Si se fijan, se ve. Aquí se ve oscura, o sea, se ve como si tuviera un pelo oscuro y tras la limpieza se recuperan todos los colores. Eso es lo maravilloso también de las limpiezas químicas, que logramos recuperar los colores originales y ver, como decía Diego, exactamente dónde están los faltantes de la pintura original para poderlas trabajar. Esta es una pieza, una foto ya después de haber recuperado ese color, nosotros siempre utilizamos materiales que se mantengan a lo largo del tiempo y que sean compatibles con la pieza original, porque, por ejemplo, ¿qué sería lo más fácil? Es una pintura al óleo, podríamos agarrar óleos y retocarlo con óleos, pero en unos años ya no va a ser posible ver qué es lo original y qué no es lo original, porque el material es el mismo. Entonces, aparte, eso puede provocar, por ejemplo, si no se ocupan óleos, algo muy común que se ocupa son esmaltes, ¿no? Como los esmaltes de tipo para los autos, pues, automotivos. Entonces, son unas pinturas que se manipulan muy fácil, que te permiten aplicar, ahora sí que con mucha destreza, pero al envejecer provocan deterioros en la pieza original. Entonces, nosotros todos los tratamientos que hacemos, y en este caso, digamos, ya se recuperaron esas zonas que estaban faltantes, pero se hace con los materiales más adecuados y de la manera más respetuosa, sin buscar cubrir lo original, sin cambiar otros elementos. Y aquí, ¿qué fue lo que hice? Les comentaba al inicio que la pieza se adaptó al marco en un inicio, porque ese marco no era original de esa pieza. También era un marco relativamente antiguo, pero la pieza era mucho más antigua, y la pieza, a final de cuentas, pues es lo más importante. El marco es algo decorativo, ¿no? También tienen valor los marcos, pero en este caso no tenía sentido el modificar la pieza original para adaptarse a un marco que no era suyo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo modifiqué el marco, lo adapté a las dimensiones originales de la pieza, y así pues ya no se ve esas franjas que causaban una interferencia ahí al verlo, ¿no? O sea, la pieza aparentaba eso aparentaba ser un deterioro, ¿no? Si alguien lo veía, decía, ay, pues mira, ahí se está arrugando, se está haciendo rara, ¿no? Pero era una intervención. Y estas son fotos de la parte de atrás. Así estaba originalmente, con ese bastidor, que en la pintura de Caballete influye mucho el tipo de bastidor que se utiliza, porque los bastidores se ensamblan, y hay diferentes tipos de ensambles. Hay algunos que permiten el movimiento, porque todo material, como les comentaba, con la temperatura y con la humedad trabaja. Es una peculiaridad de todos los materiales. Entonces, cuando uno ocupa un bastidor que no tiene la posibilidad de moverse, eso genera deterioro en la pieza. Entonces, aquí ya se retiró el bastidor, se retiró el marco, se retiró el bastidor y se retiró la tela que tenía en la parte de atrás. Si se fijan, esa tela ocultaba, pues así que todas esas manchitas y todos los deterioros que tenía la pieza. Esa es una foto ya con su nueva, se le puso una nueva tela de refuerzo, y se le puso un nuevo bastidor con una tecnología que ya permite el modificar las tensiones. Y aparte, ya se colocó nuevamente en el marco, y se colocó pues es un material aislante que es de grado conservación, y que ahora va a impedir que la humedad entre de golpe a la pieza y que el polvo también se acumule, porque es muy común en la pintura de Caballete, aunque esté pegada en un muro, que el polvo se meta en las orillas del bastidor. Y eso, como les platicaba hace rato, en el polvo hay esporas, en el polvo hay materiales abrasivos, hay muchas cosas que a la larga causan deterioro. Entonces, esa es una estrategia que se puede hacer, que no es tan invasiva, y que se está haciendo en un elemento que no es original de la pieza, y que la va a permitir mantenerse lo más estable posible. Esto es un libro Carmelita. Está en lo que es la Biblioteca Conventual de San Francisco, ahí en Querétaro, en el Centro Histórico. Y bueno, esta es una foto del antes y esta es una foto del después. Estos proyectos que se
lo que nos dábamos cuenta de que llevaba un cierre, tenía hoyitos por este lado de la cara y por el reverso. Todavía quedaba un fragmento del cierre original. Entonces, tomando de referencia otros libros de la época, se recuperaron sus cierres originales, que son de piel, se hicieron de piel, todas las partes donde había de encuadernación también se hicieron tratamientos y se volvió a retocar el color para que cuando apreciemos el libro podamos verlo pues de forma más completa. Esto también es obra mural. Esa es se le llaman comúnmente estucos, pero ¿qué es? Es una especie como de alto relieve que se hace con cal. Entonces se va modelando la cal y se le va dando formas. A final de cuentas se considera una obra mural, pero también pues, una especie como de escultura, por así llamarlo, ¿no? Entonces esta está en la selva hay mucha humedad, hay muchos microorganismos, hay muchas algas. Entonces ese era uno de los principales deterioros que se apreciaban, ¿no? Estas manchas rojas, manchas negras, manchas verdes son hongos y algas. Y eso, pues así como las sales, van entrando en la estructura de los materiales y hacen que la materia original se desprenda y se rompa, se caiga. Entonces, en este caso, por ejemplo, se hizo la limpieza de todos esos hongos, de toda esa suciedad, y aparte se estabilizó ese relieve de cal para evitar que se siguiera desprendiendo. Incluso en algunas partes se hicieron resanes, precisamente porque en muchos casos los resanes ayudan a que el original se siga desprendiendo, porque lo anclan de cierta manera, ¿no? Pero no se suben al original, que era algo muy común en esa época, que se hicieran también con cemento y que los pusieran encima. Entonces eso provoca más deterioros, y en este caso nosotros utilizamos cal y pigmentos, cargas naturales, o sea, algo muy compatible con la técnica original y que ayuda a preservarlo. Ese es ese mismo pilar, pero con la parte de atrás. Igual todas estas manchas son hongos, líquenes, algas. Esa es una foto del después. También, como les comentábamos, hay manchas de hongos que no se desaparecen por completo, porque el hongo sigue ahí, las esporas siguen ahí. Lo único que se puede hacer es controlar que siga proliferando. Y eso, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues todo este tipo de mantenimiento o de tratamientos que son ya no invasivos en la pieza, sino que se va controlando el ambiente. Se puede ir limpiando cada cierto tiempo para evitar que sigan proliferando los hongos, se pueden ir aplicando ciertas sustancias para evitar que sigan creciendo. Este es un rostro de una virgen. También es de un cliente particular que la compró en otro estado y le llevó a su casa fragmentada. Y bueno, si se fijan, pues tiene un ojito de este lado, otro ojito por acá. Y este es del antes de cuando llegó, y este es ya a la hora de que se hizo el pegado ya de la pieza. Si se fijan, pues en este tipo de piezas que son muy chiquititas, pues sí buscamos que el retoque de color pues sí sea pues casi al original para que pueda ser apreciado, ¿no? Porque son piezas que sí buscan estarse utilizando y demás. Entonces, pues ahí sí buscamos que la reintegración de color pues sea es muy igual al original. Ese ya es otro ejemplo de. Bueno, primero les pongo. ¿A qué corresponde? ¿Me puedes abrir la carpeta? La que dice otros.
es que yo no sé utilizar este computador. Es mucha tecnología para mí. Es que ese nicho yo lo hice para una escultura, precisamente es esta escultura. Pertenece igual a unos particulares. Esas se las regaló un padre que era muy cercano a su familia, y ellos, con mucha buena intención, mucha buena voluntad, buscaron quien se las restaurara. Sin embargo, cayeron en manos de gente que no era especialista en restauración, de los que nosotros denominamos santeros, que es gente que está muy pegada a los padres, muy pegada a los templos, incluso hacen decoraciones, que de repente, no sé, hacen arreglos florales, cosas así, pero que también dicen, yo puedo intervenir las piezas. Entonces, yo no dudo que tengan muy buena voluntad, mucha disposición. Sin embargo, los tratamientos que hacen pues no siguen estos criterios, estos principios que nosotros sí seguimos, ¿no? El mantener las piezas lo más original posible, respetar la materialidad original. Entonces, por ejemplo, en este caso, la habían repintado completamente. Sí. La habían repintado completamente e incluso buscando completarla. Ahora sí que uno de los deterioros por los cuales lo buscaron el trabajo estas personas, los dueños de la pieza, es que le faltaban unos dedos. Entonces es una escultura muy pequeñita, la mano como de este tamaño, de madera, y pues esa persona poco diestra lo que hizo fue ponerle pues sí, una de esa cola, una plastiloca, ¿sí, no? Sí, y con la plastiloca pues intentó rehacer el dedo, pero pues no lo logró muy bien. Esta también es una de esas esculturas que tiene pijama azul, pues en lugar de intervenirla, pues solo la repintó completamente. Por ejemplo, aquí tenía un golpe la escultura y pues eso se lo dejó tal cual, porque al parecer no sabía cómo resanarlo. En este caso, por ejemplo, los angelitos también tenían pérdida de las alas, pues también nada más se puso ahí una plastiloca y pues le puso un dorado que se ve muy bonito, pero pues que ocultó completamente la pintura original. Si se fijan, incluso limpió algunas partes de la escultura, pero realmente no hizo una limpieza, pues, pues más que nada uniforme. O sea, como que limpió así como dice coloquialmente, ¿no? Donde ve la suegra. Y por ejemplo aquí los ojos no los limpió. Entonces eso hace que la escultura se vea peor. Y yo lo que les quería enseñar era cómo tenían esa pieza en su casa. Esa pieza la tenían, en lugar de en una mesa, tenían un rollo de esos de cable, como mesa. Tenían pues, una telita aquí y tenían la escultura llena de velas. Entonces, pues eso era un riesgo, ¿no? No solamente porque las velas sueltan hollín y eso a la larga produce que las imágenes se oscurezcan, se ennegrezcan. Aparte, pues es un riesgo de incendio. La escultura es madera, pues, si una vela se llega a caer, se prende la tela, pues, adiós escultura que también tenía como 100 años. Entonces, aparte de hacer la restauración de esa escultura, mi propuesta fue, hagamos un contenedor, una especie de nicho, que también, bueno, era lo que yo les comentaba la visita anterior. Nosotros podemos proponer muchas cosas, ¿no? Pero, pues al final de cuentas, los que toman las decisiones con base en su criterio, pues son ustedes, ¿no? De decir, ¿saben qué? Pues a lo mejor, ok, me parece muy bien tu propuesta, pero pues no quiero invertirle tanto dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, nos adecuamos. Ahora sí que un punto medio de buscar utilizar los mejores materiales posibles, pero con base en el presupuesto que querían los clientes, ¿no? Y en este caso, pues bueno, se hizo el nicho, se utilizaron diferentes materiales, entre ellos se utilizó madera natural, pero también se utilizaron unos paneles para precisamente pues, para poder hacerlo de manera económica. Por ejemplo, algunas partes se hicieron con cedro,
madera sólida, que esta madera es muy buena y se considera grado de conservación porque los insectos difícilmente la atacan. Si ustedes la huelen, tiene un olor muy, muy particular. Tiene un olor muy particular que a nosotros nos huele rico, pero a los insectos les dice, no, eso no me lo voy a comer, me va a hacer daño. Entonces, en la parte de atrás, eso se utilizó para, digamos, la estructura, la puerta, y para la parte de atrás del nicho se ocupó este material, que este es un panel, se le llama panel listonado, que también es madera sólida, pero es otro tipo de madera. A veces lo hacen de caubilla, o hay diferentes tipos de paneles. Es muy ligera, pero ese sí la atacan los insectos. Y yo lo utilicé no porque yo recomiende el uso de ese material, sino porque yo me adecué, ahora sí que a las necesidades del presupuesto de las personas. Como les digo, estas puertas sí son de cedro. Y en el caso también se le hizo esta cúpula porque ellos, la verdad, lo que querían es que su escultura pues luciera todavía más, ¿no? Entonces le dieron prioridad a que se viera bonita a utilizar los mejores materiales, ¿no? En este caso, por ejemplo, el nicho sí también lo hicimos de cedro. Se hizo un bloque grande de cedro, se mandó tornear y se aplicó hoja de oro falsa. Se ve bonito. Se ve bonito, pero pues, o sea, a final de cuentas cumple su función. ¿Cuál era su función? Aislar la pieza aislar la pieza de su espacio y sobre todo del riesgo que tenía ahí de incendio. Esa, por ejemplo, esa no es la escultura para la que se hizo el nicho, pero pues tomé esa foto para que, como una referencia de cómo se vería una escultura. Se le colocaron vidrios y la otra vez hablábamos de los vidrios grado de conservación. Aquí traemos unos muestrarios. Por ejemplo, aquí dice, este es vidrio regular, común y corriente, todos son vidrios de 2. Este es de 2.5, este es de 2 milímetros, 3 milímetros. Es vidrio regular que, si se fijan, refleja mucho la luz. No tiene ningún tipo de protección contra la radiación ultravioleta, que es lo que más daña a este tipo de objetos. El soporte de papel se deteriora mucho con la luz ultravioleta. En este caso, por ejemplo, es un vidrio de esta marca que se llama TrueView. El modelo es UltraView y tiene un grado de protección de la radiación ultravioleta del 70%. No bloquea toda la radiación ultravioleta, pero bloquea gran parte de esos rayos. Y pues es más caro que el vidrio regular, sí, pero no es tan caro como otras opciones que ofrecen, por ejemplo, el 99.9 de protección contra los rayos UV. En este caso, por ejemplo, es también un material museográfico, incluso aquí dicen el mejor producto, ¿no?, de la marca. Es un acrílico, pero es un acrílico museográfico. Hay una diferencia entre los acrílicos comunes y los acrílicos museográficos, y es que el acrílico normal genera estática. Entonces, por ejemplo, si ustedes le pusieran un acrílico normal a esta pieza y no tuviera una separación entre la pieza y el acrílico, la pieza se pega al acrílico por la estática. Entonces, en este caso, por ejemplo, los acrílicos museográficos no generan eso. Por ejemplo, es otro muestrario de este tipo de vidrios que se ocupan en conservación. Y hay muchos tipos. Hay dos principales marcas comunes. Y cada uno ofrece ciertas ventajas respecto a los demás, ¿no? Por ejemplo, este que está hasta acá es un vidrio que se le llama vidrio laminado, que son una capa de vidrio, una capa de acrílico y una capa de vidrio. Entonces eso lo hace muy, muy resistente a impactos. Este se ocupa mucho para hacer vitrinas en los museos. Por ejemplo, este es el que más se ocupa en los museos, y no sé si notan la cuestión de los reflejos. Hay unos que reflejan más, hay unos que reflejan menos. Este se ocupa mucho por eso, porque tiene
ese efecto antirreflejante, y aparte porque es el que tiene el más alto grado de protección de rayos ultravioleta. Este tiene 99%. Y este muestreo pues, se usa para que lo puedan poner así enfrente de la pieza e imaginarse cómo se vería. Este es uno de los materiales. Les digo, en este caso del nicho que les presentamos, pues no era la intención de los clientes utilizar un material que es caro, entonces se le puso un vidrio común. Entonces, nosotros nos adaptamos, ¿no? Ahora sí que nosotros proponemos y nosotros decimos, ¿saben qué? Esos son los materiales que nosotros podemos recomendar por sus características, los hemos ocupado, son buenos, pero pues ustedes toman decisiones, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué era mejor? ¿Que la pieza siguiera estando en una mesita llena de velas, o que esté en un contenedor que a lo mejor no es lo mejor, no tiene los mejores materiales en términos de conservación, pero la va a aislar, la va a mantener protegida? Ya no va a poder pasar a alguien y hacerle así y sí que se caiga, ¿no? A mí, por ejemplo, no sé, usted a lo mejor los conoce estos materiales. Este es policarbonato. Entonces, el policarbonato no es tal cual considerado un material grado de conservación, pero tiene protección contra los rayos UV. Entonces, en el caso, no sé, por ejemplo, de este nicho que tienen ustedes, si bien a lo mejor como parte de nuestra propuesta puede ser que a la pieza sí se le ponga un vidrio grado museo, al vidrio que está directamente en contacto con la pieza, a lo mejor para el nicho se puede cambiar por algo así, que este material resiste a los impactos y aparte tiene esa protección UV. Entonces, o sea, opciones hay muchas, es lo que yo quiero compartirles, ¿no? Hay muchas opciones de materiales, hay materiales específicos para conservación, hay otros materiales que no son específicos para conservación, pero se pueden utilizar. Y al final de cuentas todo es como que adaptarse a lo que ustedes busquen y a su intención así que de lo que se quiera invertir en la pieza. Esos, por ejemplo, la otra vez les hablábamos de que en este caso la pieza tiene un papelito, una tela, no sé qué sea, como haciendo la función de María Luisa o de Passepartout, es decir, que así se le dice técnicamente. Pero ese material es muy delgaditito, entonces realmente no está aislando a la pieza de su vidrio. Por eso pasó lo que está sucediendo en la parte de abajo, que se está pegando, o que se pegó en algún momento con la humedad, se pegó al vidrio. Entonces, como parte de la propuesta sería, aparte de hacer los tratamientos puntuales para regresar la pieza a su estado más estable, pues sería modificar condiciones en su enmarcado para poder evitar que eso vuelva a suceder. En este caso, por ejemplo, sí, justo pasó. Esos son dos marcas de materiales grado museo. O sea, como les digo, hay infinidad de marcas, también lo que se busque, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes colores, diferentes cosas así. ¿Qué característica tiene ese material? Está hecho 100% con algodón, que el algodón no aporta acidez a la pieza. El soporte de papel es muy susceptible también a la acidez. Entonces, por ejemplo, no sé qué papel sea ese, pero es probable que cuando lo desprendamos, sí, es probable que cuando desprendamos ese papel nos encontremos a lo mejor alguna mancha, porque la acidez provoca eso en el papel, provoca cambios de color y provoca fragilidad. Entonces, como parte de la propuesta que nosotros a lo mejor les podemos hacer, es eso, cambiar ese papelito rojo por una María Luisa de ese tipo. Que si se fijan por el espesor, pues ya, aunque por ejemplo que dijeran, no saben qué, no podemos ocupar este vidrio grado museo, vamos a seguir ocupando ese vidrio. Ok, pero podemos hacer eso, podemos cambiar la cartulina para aislar la pieza del vidrio. Y la intención de esta parte del papel es que no se vuelva a pegar al vidrio, porque al pegarse al vidrio la imagen, ya no hay forma de retirarlo. O sea, esa parte que se pegó al vidrio, pues ya se perdió. Entonces ahora hay que retocar con color esa parte que se perdió. Entonces la intención de corregir esta distancia entre el material original y el vidrio es utilizar una cartulina o un cartón que es muy estable. Si se fijan, tiene un grueso como de 4 milímetros,
que eso va a evitar que se vuelva a pegar, y que a lo mejor quede, bueno, evita varias cosas, pero en sí lo que queremos lograr es que no se vuelva a pegar al vidrio. Y ya con ese enmarcado, pues ya les va a quedar muchos años más. Mucho más bien. Sí. Bueno, ahorita hablamos de materiales del montaje, ¿no? Este otro tipo de material, este sí, no, perdón, no se los voy a pasar yo creo porque se está deshaciendo, porque son materiales muy finitos. Este se llama papel japonés y este papel se hace con unas fibras especiales que se llaman koso, así se llama la planta. ¿Y qué tiene de peculiar? Que son unas fibras muy largas y muy resistentes. Pareciera como que es muy delicado, pero en sí, por ejemplo, ¿para qué utilizamos este papel? Cuando la pieza, la otra vez lo veíamos, tiene agujeritos, ¿no? Eso, si nosotros lo dejamos así, conforme siga envejeciendo, ese agujero va a seguir expandiéndose. Entonces, este material nosotros lo utilizamos como refuerzo por la parte de atrás para evitar que se siga rompiendo y para poder poner nosotros pues, en términos coloquiales se llamaría rezaje por la parte de enfrente. Pongamos que este es el material más cercano al espesor de su pieza original. Entonces, para nosotros poder rellenar esos huequitos, necesitamos poner algo atrás que soporte ese material, porque nosotros no lo ponemos encima del original, sino nada más abarcando el huequito que está perdido. Entonces, y aparte de este material, se puede ocupar, no sé si a lo mejor ustedes desmontado algún marco. Comúnmente, ¿qué se utilizaba para montar una imagen, un papel en un marco? Pues una cinta masking, es lo más común de encontrar, ¿no? Por atrás le ponían unas cintas así en esquinada, pero ¿qué provoca el masking? El masking es un material muy ácido y aparte, conforme va envejeciendo, el adhesivo que tiene se va volviendo amarillo, y amarillo. Se puede pasar al original, o sea, sí, tal cual, puede estar por la parte de atrás y se le llama migración, migra hacia adelante y nos genera una mancha por el adhesivo, y eso es por los cambios de humedad. Entonces, algo que no tenía nada o que no tiene una mancha puede tener una mancha incluso por este masking, ¿no? O Durex, el Durex también es malísimo. Cuando se llegue a romper una fotografía o algo, evitar pegarla con Durex porque genera manchas pues que ya después no se pueden quitar. Y entonces, aparte de utilizar este material como un refuerzo en donde hay faltantes, se puede utilizar para montar la pieza a una cartulina museográfica. A ver, a lo mejor no estamos siendo tan claros. ¿Qué proponemos? Aparte de intervenir la pieza, cambiar su manera en la que está montada en el marco, y la pieza cómo iría. Hagan de cuenta que esta tarjeta es la pieza. Ya estable, ya una vez hechos los tratamientos, sin modificarla, sin cambiarla, haciendo la misma pieza original, pero ya estable. Colocarla en un soporte de este tipo, una cartulina museográfica, adherirla con este material que no le va a hacer daño y que aparte no va a estar pegada directamente sobre la pieza, sino esta se pega alrededor y, como les digo, es un material muy fuerte que se tensa. Entonces nada más la va a estar sujetando y va a evitar que se mueva en su marco, pero sin meterle adhesivos directamente a la pieza que lo puedan dañar. Y aparte, cortar la ventana, digamos así como, no, a lo mejor no exactamente esa forma ochavada que tiene el papel rojo, ¿no? A lo mejor un rectángulo, pues sí, lo más común que se ve en el marcador, que va a estar también sujetando de alguna forma, porque esa se sube, digamos, no sé, unos milímetros a la imagen, pero nada más, o sea, se coloca encima, pues no va pegada, solamente se coloca encima y eso le ayuda también a mantenerse en su lugar y a separarla del vidrio. Entonces, eso sería lo mínimo que nosotros propondríamos en cuanto al montaje, aparte de lo que se haría de intervenir la pieza. También hablábamos, ¿me repite su nombre? ¿Cómo te llamas? Transit. Nos comentaba, ¿por qué no hacen una copia y esa la dejan en paz? ¿Sí? No, yo le decía que por qué no renova otra y esta mujer.
Sí, bueno, ¿por qué no hacemos otra en lugar de intervenir esta? Ya nos habían compartido esa intención. Ya nos habían compartido esa intención la primera vez que nos acercamos. A mí me parece una estrategia muy buena. ¿Por qué? Porque me han comentado que esta pieza sale a procesión, que se presta cuando hay alguna... El novenario, que sería la fiesta en las casas, es que lo hacen milagros, también me hizo milagros muy grandes. Pues ahí están. Sí, bueno, sí, tengo mucha fe. Entonces, a mí eso me parece una estrategia muy buena. Yo estoy muy a favor de que existan las copias. De hecho, en los museos de todo el mundo se ocupan copias, ¿no? Si ustedes a lo mejor algún día tienen la oportunidad, digo, yo no he tenido la oportunidad, pero quisiera algún día ir a ver la Mona Lisa, ¿no? Que es una pintura así, muy importante para la humanidad. Uno va y piensa que está viendo la original, pero realmente no sabe si está viendo la original porque hay varias copias y esas copias se ponen en rotación precisamente para proteger a la original. No sé si han visto que últimamente hay personas que llegan y hacen protestas en los museos y llegan y avientan pintura, avientan latas de sopa, llegan y las cortan. Está muy de moda, o sea, si ustedes se meten así al internet van a encontrar muchos casos de ese tipo. Entonces, ¿qué hacen esos museos que tienen piezas así que son irreemplazables? Poner copias. Entonces, a lo mejor, y bueno, eso también tiene un sentido de cuidado, porque como les comentaba, en el ambiente están estos factores que son naturales, pero que representan un riesgo para la pieza, que es la humedad, la temperatura, la iluminación, principalmente esos tres factores. Entonces, si nosotros tenemos una copia, a lo mejor podemos poner en exhibición la copia y la original resguardarla. O en este caso, por ejemplo, en lugar de sacar la original a procesión, la original la podemos dejar aquí, mantenerla aquí siempre con condiciones cuidadas, como les comentaba al inicio, cuidando la humedad, cuidando la temperatura. Incluso les comentaba de este material del policarbonato. Se podría reemplazar el vidrio de las ventanas por ese policarbonato y así se evitaría que entre esa radiación o parte de esa radiación ultravioleta. Y si se pone una barrera ahí en el vidrio y se pone otra barrera aquí en su nicho y la otra barrera en el marco, pues básicamente la pieza va a estar blindada contra esos rayos ultravioleta que son muy dañinos. Pues ustedes lo pueden ver en su piel, cuando salen y se exponen al sol un rato, pues se van a quemar, ¿no? Eso mismo le pasa al papel. Y eso va a evitar que se vaya haciendo más amarilla y más oscura, porque la luz, eso es lo que genera, va haciendo que el papel se vaya haciendo más amarillo y se va comiendo los colores. Entonces cada vez se va viendo más tenue, más tenue, más tenue, más tenue, por el tipo de técnica. Entonces por eso estamos planteándoles este tipo de materiales que ayude a que ya a frenar ese deterioro, que el principal en el papel y en las imágenes de este tipo es la luz. La luz se va comiendo la imagen hasta que desaparece. Entonces, por eso es nuestra intención de sí trabajar la original, o sea, sí proponerles hacer copias, en el caso de que vaya de procesión, pero sí se debe de trabajar, sobre todo la original, pues es la que hay que cuidar más, porque esa sí es la que está en peligro de que se pierda por el tipo de técnicas. Pues es una técnica que se utilizó hace 100 y algo de años, no sabemos exactamente cuántos años tiene, pero más de 100 años sí tiene. Entonces, ya esta pieza ya presenta un deterioro que ya no podemos frenar. Es como una enfermedad que ya tiene de origen y entonces lo que estamos buscando es como darle un paracetamol para que ya no se sienta tan mal, para que no se siga deteriorando y entonces de esta manera puedan ustedes disfrutarla 100 años, 150 años, ahora sí que hasta lo que nos dé el material, porque también el material tiene un tiempo de vida y es algo que hay que ser conscientes de que actualmente, por ejemplo, el libro que les presentaba el Carmelita, ese libro tiene 400 años de antigüedad. Sin embargo, yo he tenido la fortuna de trabajar un libro de 1378, entonces ese libro ya tenía pues 600 años. Esos materiales estaban compuestos por materiales de muy buena calidad, pero del siglo XX para acá, como ya son materiales fabricados de otras cosas un poco más sencillas, pues ya son más, pues tenemos mayor riesgo a que se pierdan en el tiempo. Entonces, por eso el blindarlo, como comentaba Diego, desde el exterior, cuidar la humedad, cuidar la temperatura, a lo mejor hacer cambios
cambiar esos vidrios por un acrílico, o sea, hacer esos cambios para que a ustedes les pueda durar más. Bueno, retomemos lo de la copia. Yo creo, sí, muy importante hacer una copia, pero intentar hacer una copia lo más cercana al original. Usted lo comentaba y yo incluso he visto una copia en casa de Marilu, que es la persona que nos acerca aquí, que sí, se parece porque la tomaron una fotografía y la imprimieron, pero en sí, es la que tiene ella, es como 2 veces más grande que la original, y aparte está impresa o tiene algún recubrimiento como de un plástico que pues ya nada se parece a esta pieza. Entonces creo yo creo que la devoción a esa iconografía, a esa imagen es importante, pero en sí este objeto, y no es porque uno crea que los objetos son mágicos, este objeto en sí me parece que es importante. Entonces creo que si se va a hacer una copia, debería de buscar ser lo más parecida al objeto original. Yo les comentaba la otra vez, esta impresión se hizo en un papel con textura, con una textura que parece tela. Entonces, existen este tipo de impresiones que se le llama iriseo, o creo que viene de un término francés que se llama cliché. No sé exactamente cómo se pronuncia, la verdad, pero es un tipo de impresión específica, se le dice para arte fino. Entonces, es efectivamente más costosa que una impresión que uno pueda ir a sacar a Office Depot. Ajá. Pero también va a ser igual de duradera que la técnica que tiene esta pieza, o sea, posiblemente esa copia dure más de 100 años por los materiales con los que se hace, y aparte la calidad, no sé si ustedes lo notan ahí, es muy alta. Entonces sí son un tipo de impresiones caras, pero a mi parecer vale la pena si lo que se busca es tener una copia lo más cercano al original para que pueda reemplazarla en ciertos aspectos de su vida, ¿no? Por ejemplo, cuando se preste, cuando se saque a posesión, cuando se lleve a alguna casa. Creo yo que eso se puede hacer. Sí, por eso. Incluso yo lo que les comentaba la otra ocasión, no es nuestra intención decir, pues les queremos vender esto y esto y esto. No, nosotros no somos vendedores de materiales, ¿no? O sea, nosotros somos restauradores. ¿Nosotros qué podemos hacer? Contactarlos con los proveedores, o si ustedes quieren que nosotros seamos intermediarios en la comunicación, no en los costos, porque nosotros no queremos sacarnos una tajada como lo hacen, ustedes lo saben en construcción, ¿no? Hay quien es pues maestrero y dice, no, pues sí te bailo a mis albañiles, pero pues ahí ya va un tanto, ¿no? Te consigo los materiales, pero pues ahí va otro tanto. Nosotros no hacemos eso, o sea, nosotros es lo que les queremos compartir. Nuestro trabajo busca ser lo más ético y lo más transparente posible. Nosotros traemos alternativas, les traemos los materiales y las técnicas que nosotros conocemos, pero a final de cuentas los que toman decisiones, los que dicen si va o no va, decidimos esto por esta cuestión, son ustedes. Nosotros solamente somos un medio para hacer que esto se preserve. E incluso yo les comentaba, o sea, ¿qué les vamos a entregar como resultado, o lo que nosotros proponemos? La pieza original restaurada, las modificaciones necesarias en su marco y en su manera de exhibirse, que se puede a lo mejor conservar ese nicho, se puede hacer otro, dependerá de lo que ustedes decidan, ¿no? Nosotros podemos hacer una propuesta, por ejemplo, algo así como el nicho que les mostraba, o a lo mejor algo más parecido a un retablo, que me parece a mí personal, que quizás sería más apropiado para una capilla, ¿no? Una especie de retablo en donde se podría ver la opción de que como parte de ese retablo se pudiera meter, por ejemplo, la máquina o el descodificador que les decía, ¿no? O sea que digamos, sería como una especie de cuartito pequeño donde podríamos poner algún aparato para medir la temperatura y la humedad y el otro aparato para capturar la humedad. Y de esa manera, por ejemplo, si nosotros quisiéramos controlar la humedad de toda la habitación, a lo mejor necesitamos un aparato así grande, que recoja toda la humedad y que tenga capacidad de varios litros, pero para un espacio más chiquito, no sé, por ejemplo, 2 metros cuadrados, cúbicos sería más, ¿no? A lo mejor necesitamos un aparato chiquito y más económico. Entonces, no sé, son opciones, nosotros podemos darles varias opciones y al final de cuentas ustedes decidir.
A lo mejor ustedes dicen, no, ¿saben qué? A mí no me interesa eso, yo quiero mantener ese nicho, pero vamos a hacerle modificaciones. Nosotros no tenemos ningún problema, nosotros no somos vendedores ni de objetos, ni de materiales, ni nada. Nosotros somos conservadores, restauradores y estamos a su disposición para hacer lo necesario y lo que ustedes decidan para conservar la pieza. Ya sea conservar la original, modificar su marco, modificar el nicho, hacer a lo mejor la copia. Por ejemplo, fíjense, les comento algo que estábamos platicando estos días. Nosotros estamos ahora sí que relacionados con personas, por ejemplo, hay uno que es especialista en una técnica que se llama fotogrametría. Esa técnica de fotogrametría se toman muchas fotos de un objeto, por ejemplo en ese caso el marco, y a partir de todas esas fotos de ese objeto se hace una reconstrucción digital en 3D. Y aparte de él, trabajamos con una persona que hace, se le llama CNC, que quiere decir como motor computarizado, algo así. Entonces, ese aparato, ¿qué hace? Puede, a partir de un modelo 3D, hacer una talla en madera. Entonces, se podría hacer una copia también idéntica del marco. Entonces, no sé, son opciones, hay miles de opciones. Y a lo mejor, o sea, se podría hacer eso, ¿no? Decir, ¿saben qué? Queremos una copia, pero la queremos igualita, incluso el marco al original. Se puede hacer. Nosotros no nos llevaríamos ningún dinero por eso. O sea, nosotros los contactaríamos con los proveedores y decir, ¿sabes qué? Mira, es esta persona, que esa persona se dedica a eso. Nosotros podemos facilitar el que se haga, ahora sí que el proyecto, pero al final de cuentas los que deciden los alcances y los que deciden el presupuesto, los que deciden, ahora sí que toda esa toma de decisiones son ustedes, nosotros proponemos. Pero ustedes son los que deciden. ¿Sí? También les queremos mostrar antes de terminar. Bueno, ahorita hablando de las copias, por ejemplo, este es un proyecto que se hizo de copias de unas acuarelas, de unas acuarelas y de una fotografía. Este era un pintor queretano que trabajaba acuarela a partir de foto. Entonces se conserva esta foto original que si alcanzan a ver, se ven una retícula, unos cuadrados, que esa es una técnica que se utiliza para pasar una imagen a otro medio, ¿no? Para poder dibujarlo con una guía. Entonces se conserva esa, la única foto que se conserva de su trabajo, que él tomó. Y se conserva que fue su última acuarela que él hizo. Incluso si se fijan, la reproducción está a escala, ¿no? Esto es como 2 o 3 veces más grande. Pero si se fijan, se buscó hacer también la reproducción de la cinta que tenía alrededor. Si ustedes lo tocan, está el recorte de la cinta tal cual. Y esa es la acuarela que él empezó a hacer de esta fotografía, pero como falleció, pues no la terminó. Sí. Y estas son otras muestras. Este es un pintor queretano. Este es el templo del Espíritu Santo que está en el centro, muy cerca del centro histórico. Entonces, esa es una acuarela de ahí. Esta dice casa rústica, pues probablemente de algún poblado aquí cercano a la capital. San Gregorio, que está cerca de ahí de Gerber. Pero si se fijan, es una impresión que es muy cercana a una acuarela. Incluso si se fijan, el papel incluso tiene una textura que se buscó la textura más similar a los papeles que tenían esas acuarelas. Este proyecto se hizo para que los familiares de este autor pudieran tener una copia de las acuarelas, una cada uno, son 8 hermanos. Entonces, pues obviamente que no todos podían tener los originales. Entonces una persona se hizo cargo de cuidar los originales y a los demás se les distribuyó una copia de esas acuarelas. Y es lo que les comentaba, ¿no? O sea, nosotros les pasamos a los proveedores de las impresiones, y si ustedes quieren mandar a hacer 100 copias de la imagen, pues ya será decisión de ustedes y lo podrán hacer y se pondrán en contacto directamente con esta es la cotización. Con los proveedores, pero bueno, son opciones, ¿no? Necesitamos de ese material, bueno, no, pues es un nicho que se hizo con muy buena intención, volvemos a lo mismo. ¿De que le ha servido? Yo creo que sí le ha servido. Pero es el que tenía. No. No. Pero de entrada, ¿qué les puedo
Al parecer es pino. El pino es un material que suelta mucha acidez. Aquí traigo hasta unas muestras de pino. Perdón. Hay diferentes tipos de pino, ¿no? Hay de pinos a pinos. Por ejemplo, este es un pino nacional que se consigue en cualquier carpintería, ¿no? Maderería. Que incluso se ve, la madera siempre tiene dos tipos de madera, se llama madera tardía y madera temprana, que esta quiere decir que esta es más compacta que esta es más resistente que esta, y esta es incluso más duro y pesada que esta. Entonces, cuando uno hace un mueble de este tipo, pues incluso aunque selecciones una madera muy común, muy económica, tienes que buscar utilizar la mejor parte de esa madera. Incluso si se fijan, por ejemplo, el árbol crece de manera radial, ¿no? Entonces, cuando uno corta una parte del árbol, pues estás agarrando una parte única, ¿no? O sea, cada parte es un pastel, ¿no? Entonces, cuando uno selecciona madera para utilizar en este tipo de objetos, debes de utilizar una madera que se corte se le llama corte radial. Entonces, eso, ¿cómo lo vemos? Como rayitas, muchas rayitas, esos son los anillos de crecimiento, cada uno es un año de la vida del árbol. ¿Y eso qué significa? Que esta madera se va a mantener bien parejita, que no se va a pandear, que va a ser muy estable. Pero les digo, este es un pino común de aquí de México. Este es un pino que viene de California, que tiene ya un proceso de secado, se le dice estufado. Entonces, ¿eso qué la hace? La hace más ligera, la hace que trabaje menos con la humedad. Es más resistente, igual es económica como el pino. A lo mejor la diferencia es, no sé, 10 pesos el pie, no sé, no es mucha la diferencia, pero sí hay una diferencia en cuanto a calidad. Por ejemplo, es otro pino que viene de Estados Unidos. También, si se fijan, el peso esta es muy ligera, también es muy estable. Esta también se ocupa mucho para hacer muebles y cosas así. Este es otro pino, que es un pino local, pero es una especie muy particular que se llama yacahuite. No sé si a lo mejor ustedes la han escuchado. Ese pino tiene un olor. ¿Por qué? Porque es parecida al cedro. Tiene esos aceites esenciales y esas resinas que para los insectos no son atractivos. De hecho, ese tipo de pino se ha utilizado aquí en México desde hace 200, 300 años para hacer retablos, para hacer esculturas, porque actualmente ya no es tan común, no es tan fácil de conseguirlo, pero en esa época había por todos lados y es una madera que se talla muy fácil, que es muy estable. Entonces, que no están atacadas para insectos. Sí, hay muchas opciones. En este caso, por ejemplo, pues al parecer fue un pino que se seleccionó bien, pero al final de cuentas es un pino que suelta acidez. Entonces, si comparamos un pino contra un cedro, pues es 1000 veces mejor el cedro. Lo deben de saber ustedes si tienen muebles en su casa, a lo mejor un mueble de pino, un mueble de cedro. Pues el mueble de cedro, aparte de que huele rico, es mucho más resistente, mucho más duradero. Es un poco más caro también, pero pues... Ajá. En este caso también, por ejemplo, en la parte de atrás, ¿qué tiene? Tiene un panel de triplay parecido a esto. Ese es un panel de triplay con chapa de salam. Ese es el que parecido al que Parecido a lo que tiene. Ajá. Existen otro tipo de paneles. Ese hasta eso es resistente, pero por lo mismo delgado que es, también permite que la humedad esté fluctuando. No es lo mismo meter un material así delgadito que meterle algo así, ¿no? Por ejemplo, en este caso es MDF. Esto es lo peor que podrían utilizar para una pieza de ese tipo. Para hacer muebles de cocina, para hacer ahora sí que muebles para la recámara y todo, pues está bien, pero para el matrimonio no es lo más recomendable. Esta, por ejemplo, es caoba. La caoba es un material muy duro, muy pesado, también muy resistente a los ataques sobre todo a la madera que lo ataca, los insectos se les dicen girófagos, o sea que comen madera. Y en este caso, por ejemplo, hay algunas especies de escarabajos, hay algunas polillas, hay algunas termitas que comen madera. Y que no solamente comen madera, que es lo más importante, porque van a llegar atraídos por la madera, pero ellos no van a discriminar. Ellos se van a seguir comiendo lo que encuentren, y el papel es muy rico y es muy fácil comérselo. Entonces, ellos van a entrar, pero se van a ir a comerse el papel. Entonces, son factores que nosotros podemos, ahora sí que,
sí, más que evitar, que podemos controlar, ¿no? O sea, que podemos decir, por ejemplo, si este nicho no es original, no tiene tantos años, si a ustedes no les representa tanto, así como que decir, no, es que ese nicho es el que se tiene que quedar y es lo más importante y no se puede cambiar, pues entonces, si están dispuestos ahora sí que a hacer la inversión para modificarlo y que esté en muchas mejores condiciones, se puede hacer y hay miles de opciones. No, porque nosotros cuando lo conocimos era en cuadrito nada más. Ellos Ese nicho lo mandaron a hacer para que ya lo cargaran cuando ya empezaron a salir también a su homenaje. Pero él estaba en cuadro, pero tenía alrededor tenía color de ese cafecito, alrededor tenía. Sí, tenía alrededor, era en cuadro, pero alrededor tenía de ese color. A lo mejor ahorita que se desprenda esta María Luisa que dicen, va a quedar el marco completo. Va a salir. Va a salir, sí. Porque ese nada más es un tenía su marquito. que quisieron poner una tapadera por la humedad que tenía. Sí, estaba el marquito. Ajá. Pues ahorita por lo pronto vamos a empezar con la restauración. Pues vamos a empezar con el diagnóstico. Ajá. Eso sería lo primero, Sí, ¿no? Y que no lo podemos hacer aquí, ya les habíamos explicado que, sobre todo por esa cuestión de que está pegada en la parte de abajo, podríamos hacerlo, pero nos vamos a arriesgar a que se desprenda, ¿no? Y para nosotros sería mejor hacerlo en el taller, donde tenemos todos los materiales, todas las herramientas, o sea, ¿cuál sería mi intención? Que eso que está pegado lo intentemos rescatar, si se puede, porque también hay que ser muy claros, hay cosas que a lo mejor no se pueden, ¿no? Hay materiales que se pegan tanto al vidrio que pues, al momento en el que lo empiezas a retirar se empieza a pulverizar y se pierde. Entonces, de que podemos hacer el intento por salvarlo, podemos hacer el intento, pero es más fácil y más cómodo que lo hagamos en el taller, que lo hagamos aquí. Sí, no sé. Pero sería el primer paso, el dictamen. Uh-huh. Ese dictamen determinaríamos qué tiene, por qué lo tiene y qué proponemos hacer para la conservación del original. Entonces, ya determinado eso, les haríamos una propuesta de trabajo y una propuesta económica. Ya. Y ustedes dirían luz verde o no. Ajá. ¿No? ¿Y qué propondría también yo? Yo sé que esta imagen es muy importante para ustedes. Entonces, si además de intervenir el original, sin hablar ahorita del marco y del nicho y demás, se plantea la opción de hacer una copia, a lo mejor nosotros podemos intentar que esa copia se haga lo más pronto posible, para que si ustedes dan luz verde a que se haga la intervención, y la intervención tarda aproximadamente 3 meses, y 3 meses no va a estar la pieza aquí, que ustedes ya tengan la copia y que puedan seguir con el punto con la copia. Podría ser una opción, pero de nuevo ustedes son los que tomarían las decisiones. Sí, ya vamos las opciones. Ahorita depende, entonces, como dices, Sí, después del su diagnóstico. Ajá, sí, ya. Y ya sobre eso vemos. Ajá. Y también, bueno, ya nada más para finalizar, les queremos compartir un ejemplo. Nosotros buscamos siempre, a veces se puede, a veces no se puede, precisamente porque depende de presupuestos, depende de cosas. Este es un informe, y este es un informe que se hizo a propósito muy robusto. ¿Por qué? Porque aquí está toda la información de lo que investigamos sobre las piezas, de ese dictamen y ese análisis del estado de conservación que se hizo, todo el registro de las intervenciones que se hizo. Y esto que se busca, pues que se conserve. ¿Por qué? Porque a lo mejor al rato pues ya nos morimos todos nosotros, Sí. y quienes lo tengan y quienes sean sus custodios no van a saber ni qué le hicieron. Lo que nos pasa, ¿no? Que quién lo trajo, no sabemos. Sí, y también ese es otro interés que si les parece bien, a lo mejor intentar recuperar, por ejemplo, esos milagros, o sea, que se haga toda una historia para recuperar la importancia, porque a lo mejor ustedes como familia, pues sí lo saben, pero pues sería como dejarles un testigo para las nuevas generaciones y que sepan la importancia y que sigan el culto a pesar de que en algún momento pues ya no estén miembros. Sí, es como nosotros, que nosotros ya estamos casados, todos sus hijos de mi papá, que ya en paz descansen, ya nuestros hijos están, mis abuelos están, ya están. Bueno, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Ahorita nosotros que tenemos nuestros hijos nos preguntan, mamá, ¿y cómo llegó Cristo Rey? Yo lo que les hago, les digo a mis hijos, miren, hijos, yo lo que yo me acuerdo, que yo ya cuando ya me acuerdo, que ya estaba aquí, mi mamá nos platica aquella de que llegó de nuera, ya estaba.
Eso es lo que nosotros le decimos. Y yo de lo que les comento es que como era su fiesta, de lo que yo ya me acuerdo, todo eso les he platicado yo a mis hijos. Todo eso les he metido a mis hijos, como les hacemos, le hacen su fiesta cada año, como mis abuelos les hacían la comida, como nos traían que barriendo el patio que ya se iba llegando este día. Todo eso les he comentado yo a mis hijos, porque yo de que me acuerdo, mis abuelitos no tenían sus compadres, iban al cerro. No, el cerro ya está pelón, Paulita, ya está pelón. No, en ese tiempo que yo era niña, que yo me acuerdo, crecían grandote los de estos palbobos, que así se le dice a una planta que crecía grandota. ¿Qué hacían los compadres de mis abuelos? Llegaban el día sábado, le decían, comadrita, y se préstame un machete. Sí, aquí está. Llevaban el machete, el compadre y la comadre que se iban al cerro, y traían unos palos largos, 4, así como 6 palos traían ellos, del mismo tamañito. ¿Qué hacían mis abuelos? ¿Qué hacían los padrinos? Ahí lo tenían, estaba, como les platico, estaba en estampita, lo ponían en medio, ellos ponían sus palos, uno en cada lado de allá, otro acá al frente, y otros así como detenidos, una casita de puros palos. ¿Qué hacían? Compraban papel de ese crepé, ya ven que es grandote, estiraban lo que daba el crepé, ellos hacían su casita, a él le hacían su casita de papelito. Al último hacía la madrina unas floresotas en la boca y las ponía en cada palito hasta abajo, ahí tenía ya al frente unas flores de puro papel también. Oye, hay una pregunta, ¿no hay fotos de eso? No, entonces ya luego allí, en vez de mantel, le ponían también estiraban los aceite de la memoria. Eso era lo que yo me acuerdo. Al último ya terminaban los padrinos de arreglar allí, le ponían sus veladoras, sus florecitas, y entonces ya cuando terminaban, era lo que hacían. Ya cuando se terminaban, echaban más altos cohetes. ¿Para qué? Para que la gente ya supiera que ya estaba arregladito aquí. Entonces, ¿qué? Ya luego ya se le hacía su velación el día sábado. Mi abuelita les hacía poquito mole para que le diera la comadre. Les daba de comer al último día cuando ya terminaban, en platitos de barro. Les daba el molecito. Entonces yo de qué me acuerdo, yo les estoy platicando lo que me acuerdo. Entonces ya otro día, ya como siempre han cooperado para su bandita. Tenía una banda de la malla. Antes no se cobraba. No, entonces el chiste es de que ellos no sé cómo harían, pero contrataban una banda. Y llegaba el día domingo, bien tempranito, a las 6 de la mañana ya estaba toqui las mañanitas. Yo en ese tiempo mis niños estaban chiquitos, me venía a quedar aquí con mi mamá, nos quedábamos en un petate en el suelo, con mis hijos, yo solo. Y daba tanto gusto que daba que cuando ya la música, se paraban mis hijos a ver la música que ya se venía llegando. Y ya se iba hasta como a las 11 de la noche, y había baile, hacía el baile con la banda. Y todo el día, toqui la banda aquí nomás tocaba la banda. Nomás toqui a Santito. Y al otro día sí ya hacían mis abuelos más mole, porque venían más invitados. Era la fiesta grande. Para que vean a qué nos referimos. No, yo de eso me acuerdo. Eso es lo que yo les digo a mis hijos, yo de eso nomás me acuerdo. Pero Estaría bien eso también. Sí, estaría bien Sí. pues ir transcribiendo todas estas Todo lo que se le encuentre. pues anécdotas que tienen, ¿no? Porque seguramente cada uno de ustedes tiene una anécdota. de eso es lo que yo me acuerdo, que esa de mis hermanos más grandes, ¿te acuerdas? Y también, por ejemplo, sus milagritos. Los También milagros, a vemos mí también me que ha a lo hecho mejor milagros. se podría en la propuesta a lo mejor integrarlo, porque a veces, o sea, no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, que se pueda perder eso, entonces, porque está. Por ejemplo, de esos milagritos, pues la verdad no sabemos. Nomás llegaban y se los ponían. Sí, es que la Por gente ejemplo, venía. ya a lo mejor Y yo lo único que yo hacía, que a mí me hizo un milagro, yo lo que hice fue traer veladoras, pero milagrito no compré. ¿Para qué digo que Sí. compré? No. Yo con una veladora le prometí que yo le llevaba unas veladoras. Por ejemplo, hace 8 días que vieron tantos arreglos, me imagino
trabajo que es por, Sí. o sea, no decimos, ah, ¿por qué le No. traes? Ellos No. llegan y le traen, Sí. pero ya es por algo que Es por ellos algo ya- que ellos ya les ha hecho Ajá. el problema. Sí. Ajá, sí, ya, o una veladora, Porque también le ponen su canastoncito para que ahí le pongan ahí llega su limonita, llegan las personas que vienen el día de su fiestecita. Hasta en cualquier, un día se pasa una persona y quiere venir a visitar a Cristo Rey, se pasa y le deja su veladorcita o florecitas le trae, porque él también, no se crea, también de aquí de Rancho Cari cuando le trae su veladorcita o sus florecitas. Sí. También, sí. Y como todo el tiempo tienen abierta, no sé cómo está. Sí, por eso les planteábamos también la parte de la copia en lo que se basa en la intervención. Justo por eso para nosotros es muy interesante porque es una pieza pues, que es muy milagrosa, que es de culto, que todos los días Sí, fíjese, mi esposo la dice, gente viene y mira, la mi esposo visita. dice que él venía a cantar con sus abuelitos. Y luego dice, no, dice, yo sí me acuerdo de que eso, no, reina, mía, mis hijas, dice, yo también, yo vendía ahí, dice, le eché la oportunidad de venir. Y le dije, ay, nomás con hacerlos, era reír, es que yo ni en cuenta, y yo ni en cuenta. Hasta ese milagro Ya hizo. Venía a pedirle, a cantarle. voy a cantar, pero me voy a dar una de... Dice que él venía así a acompañar a sus abuelitos a cantar, porque eran bien cantadores sus abuelitos, y eso es lo que le quedó a mi esposo. Mi esposo sabe cantar. Él le canta mucho a los santitos, a los difuntos. No, cuando recién casada madre mía. No, seguido casi lo andaba, llegaba a las 3 de la mañana, o 12:30, o 1 de la mañana. No, era mucho matarse también de estar desvelándose. Le decía yo luego, ay, pero tú, ¿qué no? Y le gustaba mucho, pero como si ahora ya se enfermó y ahora sí ya no. Se enfermó mi marido, también le pedí mucho por él, a Cristo Rey. Bendito sea Dios, mire, que también se lo agradezco. Sí, y si no es nunca, se nunca. Sí, pero tengan la seguridad de que la verdad para nosotros es muy importante el cuidar la pieza porque sabemos lo que representa para ustedes. O sea, Sí. por eso nos gusta venir, platicar con ustedes. Que sepan quiénes somos y qué hacemos, que no Ya somos. no, que le digo ahorita a mi esposo, le digo, ay, pues me siento muy chistoso que se ve Cristo Rey, estar solito. De hecho, aquí traemos incluso unas tarjetas donde viene la dirección donde va a estar. En la ocasión pasada. No, las tarjetas no vienen de la selección, pero viene nuestro contacto. Perdón. Pero si inclusive si en algún momento ustedes quisieran visitar en dónde se va a estar trabajando la pieza, con gusto pues, también nos pueden decir allá para que vean dónde va a estar, que sepan que va a estar en un lugar seguro. Y también por allá habíamos planteado hacer un WhatsApp para estarles enviando evidencia de los tratamientos que se estarían realizando. Sí, es que no, por eso le digo que estaba, Igual les dejamos estas aquí para que cualquier interesado, pues ahora sí que sepa quién tiene la pieza ahorita y ahora sí que Sí, estamos a su gusta ir, disposición. ¿verdad? Sí. Estamos a su disposición. Aquí está nuestro teléfono, un correo por si quieren contactarnos y unas redes sociales. La verdad, las redes sociales las acabamos de abrir, pero vamos a estar subiendo también actualizaciones de la pieza si ustedes lo permiten, porque también hay gente que dice, no sé, yo no quiero que compartan nada de mi pieza. Ya es respetable y nosotros ahora sí que... Eso sí, también hasta que les digan, capaz que los demás decían, no, Sí, sí. No, mejor así que esté. No, o sea, deja hablar con los demás y ya. Sí, o sea, como ustedes nos digan, ¿no? Que nosotros no llegamos a imponer nada, ¿no? O sea, nosotros queremos apoyar, estamos a su disposición. ándale. Y ya nada más, antes de terminar y de formalizar esto, o sea, queremos saber si alguien se va a hacer responsable porque nosotros vamos a dejarles, o sea, queremos que sepan que nosotros somos formales, ¿no? No es nada más como que nos lo vamos a llevar y ya. No, que se haga responsable aquí, el que se encargue. Sí, ya es que nos Esto, Y si ya quieren ir tus hijos que te lleven. Sí, pues, ¿quién sería responsable? Entonces, esta es una copia, que sería la copia de ustedes, y esta es la copia para nosotros. Ahorita la llenamos con nuestros datos. Sí. Igual, pues es solo una formalidad. Sí, no sé. Igual si quieren se los leemos para que sepan que se está firmando. No, pues,
no está por demás, Sí. está para que sepan cómo trabajamos, ¿no? Ajá. No, está bien que usted sería más formal. Estos son los lineamientos para la recepción y el diagnóstico de la obra. Ajá. Entonces dice, este documento tiene como finalidad informar al cliente sobre los lineamientos vigentes para la recepción, valoración, diagnóstico, propuesta de conservación y propuesta económica correspondiente a la intervención de la pieza que ingresará al taller de restauración intangible, ese es nuestro nombre. Recepción de la pieza. El cliente deberá entregar la obra personalmente para su revisión, previa cita agendada. Ubicación del taller, circuito Claro Amanecer, esquina Rocío de la Mañana, Colonia Jardines de la Almorada, en Querétaro. El acceso es únicamente con previa cita. La pieza deberá ser recibida únicamente por el equipo de restauradores intangibles, el restaurador Diego González Arellano, la licenciada en restauración de bienes muebles Guadalupe Pacheco Castro. La valoración y el diagnóstico. Tras la recepción se realizará un diagnóstico e inspección detallados del estado de conservación de la obra. El documento de diagnóstico y la propuesta de conservación serán entregadas al cliente en un plazo estimado de 10 días hábiles. La recepción de la pieza podrá realizarse de manera presencial en un taller previa cita o mediante la recolección a domicilio, previo acuerdo entre las partes. La recolección tendrá un costo adicional por el costo del traslado de equipos generales, que esto lo ponemos así, pero no ustedes están haciendo cargo del traslado de más, entonces eso no hay ningún problema. Nota importante, en caso de que la obra cuente con un montaje específico, por ejemplo el marcado, se realizará el desmontaje correspondiente para llevar a cabo la inspección. Si la pieza presenta un deterioro muy avanzado que requiera algún tratamiento emergente para permitir su manipulación e inspección adecuadas, se notificará previamente al cliente para solicitar su autorización. En este caso ya saben que se va a desmontar. Dichos tratamientos emergentes tendrán un costo adicional independientemente de que el cliente decida o no aceptar la propuesta económica final. 3. Propuesta de proyecto de conservación y restauración. El documento incluirá el dictamen del estado de conservación de la obra, la propuesta del plan de trabajo y la propuesta económica. Entonces es un primer entregable que les haríamos a ustedes. No sería como tal una encuadernación como esto, solo nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Porque incluso se los podemos entregar solamente de manera digital. Así que depende de ustedes, porque también obvio que esto nos implica un costo. Sí. Entonces nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Sí. Según lo que ustedes decidan. Los precios indicados en la propuesta económica serán costos netos con vigencia al término del mes en curso. ¿Esto por qué? Porque los materiales, como les decimos nosotros, no los distribuimos ni nada. Nosotros vamos con los distribuidores, los proveedores, y la mayoría de ellos, como son importados, te dicen, ¿sabes qué? Este es mi precio de diciembre, pero a partir de enero cambian los costos. Entonces nosotros quisiéramos respetar los costos, pero ahí sí no nos es posible, ¿no? Entonces es en el mes en curso que se entregue la propuesta económica. Modificaciones durante el proceso. En caso de que durante los procesos de conservación se identifique la necesidad de realizar cambios, ajustes o procedimientos adicionales, para garantizar la adecuada preservación de la pieza, se notificará inmediatamente al cliente. Dichas modificaciones podrán generar variaciones en la propuesta económica original, por lo que se solicitará la aprobación expresa del cliente antes de continuar con los procesos de restauración. Eso porque en algún momento puede suceder que, no sé, nosotros hayamos previsto solamente el colocar refuerzos puntuales, como les decíamos, con papel japonés, pero que nos demos cuenta durante los procesos y la manipulación que a lo mejor es necesario colocar un refuerzo total. Entonces eso va a ser benéfico para la pieza, pero también va a implicar más materiales, más tiempo, y entonces queremos que quede claro eso, ¿no? Que nosotros estamos dando o vamos a dar una propuesta económica y una propuesta de trabajo lo más exacta posible, por eso estamos tardando 10 días. Sin embargo, puede tener variaciones y nosotros intentamos que no lo haya y intentamos mantenernos ahora sí que en la propuesta económica inicial, pero hay cosas que sí se nos salen de las manos y que también nosotros no podríamos adquirir o sacar el presupuesto así. Sí, o sea, no podríamos hacernos cargo, por ejemplo, de ese material del papel japonés que les digo. No es lo mismo utilizar 10 centímetros que utilizar un pliego. Un pliego anda alrededor de entre 500 y 1000 pesos. Entonces, un pedacito así que se ocuparía para los hoyitos que se ven, a lo mejor nos va a costar a nosotros 300 pesos. Pero si ya ocupamos todo el pliego, pues sí nos va a impactar a nosotros en la propuesta que se haga. Entonces, sí queremos que sea claro eso. Consideraciones sobre los deterioros. Los procedimientos serán realizados por personal profesional capacitado en conservación y restauración. Sin embargo, dado que algunas piezas presentan deterioros intrínsecos no visibles antes de la intervención o procesos avanzados de fragilidad, es posible que surjan daños no registrados al momento de la valoración inicial. En tal caso, se informará al cliente para acordar la atención pertinente y los ajustes necesarios para la estabilización de la pieza y, en consecuencia, las modificaciones pertinentes en la propuesta económica inicial. Por ejemplo,
decimos que tiene una María Luisa adherida. Entonces nosotros estamos considerando que a lo mejor los refuerzos que se van a colocar son puntuales y son solamente donde hay agujeritos. Pero si nosotros al retirar la María Luisa nos damos cuenta de que toda la orilla está dañada, Y ya está perdida. ajá, ya está perdida, pues nosotros queremos, o sea, y es lo que les decimos, nosotros llevamos un registro preciso de fotografías y videos. Entonces nosotros les vamos a enseñar, ¿saben qué? Miren, a pesar de que la imagen parecía que su periferia estaba bien, al retirar esa María Luisa, y que ustedes sepan que ese deterioro que ahora es evidente, no es que nosotros lo hayamos ocasionado, sino que al manipular la pieza, al iniciar una operación, puede que salgan esos deterioros. Dictamen y el resguardo temporal. En caso de que el cliente no acepte la propuesta presentada, la asesoría otorgada respecto a la pieza que incluye visita inicial, inspección y diagnóstico, incluyendo desmontaje si fuera necesario, elaboración de la propuesta de intervención y la propuesta económica, tendrá un costo de 500 pesos por la ciudad de Querétaro. Bueno, no importa, todo lo respetamos. Estamos en Querétaro, no estamos dejando la chatarra. En caso de tratarse de un servicio fuera de la ciudad, se considerarán los costos derivados de mercados y médicos similares, que es lo que les decimos a ustedes, si nos hicieron favor de pasar por nosotros, ahí estamos ahí. ¿Sí? No, no les vamos a cobrar. Entonces, les cobraríamos el diagnóstico que tenemos. Sí. En caso de tratarse de un servicio, si el cliente acepta la propuesta económica, el dictamen formará parte del trabajo del gabinete y al finalizar la intervención será integrado en formato impreso y digital como parte del informe final de la pieza. Eso les decimos que está a consideración de ustedes, porque también sí tendría un costo, ¿no? Ajá, no sé. Entonces, a lo mejor si ustedes dicen no saben qué es solo digital, no requerimos algo así, pues entonces vamos a una vez entregado el dictamen, si el cliente decide no proceder con el servicio de restauración, contará con un máximo de 15 días naturales para agendar y recoger su pieza. Después de ese periodo, y en caso de no agendar cita para la recolección, se generará una penalización de 10 pesos por día de resguardo, misma que deberá ser pagada en efectivo al momento de la entrega de la pieza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un espacio limitado, ¿no? Entonces nosotros no tenemos una bodega de resguardo de piezas. Y la verdad es que es muy común que los clientes se acerquen a buscar un servicio de restauración y que después digan, no, ¿sabes qué? No me interesa. No me interesa. Pero que también muchos días pues, hay que guardar la pieza cuando tengan tiempo de pasar a recogerlo. Y no es justo para una parte ni para la otra, ¿no? Nosotros estamos dando seriedad y estamos comprometiéndonos a un tiempo, entonces esperamos la misma respuesta responsable del cliente, ¿no? Sí. Por medio del presente documento, ambas partes declaran haber leído y comprendido los términos aquí expuestos, aceptando las condiciones del servicio proporcionado por intangible. Y entonces en este documento llevamos los datos de usted, el título de denominación del bien cultural, que es el Cristo Rey, el nombre de usted, el teléfono de usted, correo electrónico o algún correo electrónico que podamos contactar, la dirección de aquí, y su firma. Y en este otro, que es el que se les va a dejar a ustedes, viene también todo lo que acaba de leer Diego, que son los lineamientos. Esto es como algo que para que ustedes tengan, para comprobar que obviamente nos entregaron la pieza. Ahora sí que es una forma de que ambas partes pues se amparen uno con otro. Entendido, claro. Ajá. Y aquí, bueno, aquí nosotros apuntaríamos la fecha de recolección, que es el día de hoy. Pondríamos el título, que es lo vamos a poner aquí, Cristo Rey. Año, no tenemos un año aproximado, entonces aquí se quedaría sin llenar. Ahorita vamos a tomar medidas. Vamos a colocar qué material, cuántos fragmentos, o sea, a veces cuando recogemos piezas, a veces vienen fragmentadas, y entonces por eso es que viene este concepto que puede ser 3, 4, 5 pedazos o una sola unidad. En este caso pues sería, si no vamos a llevar el nicho, pues sería... Ustedes lo determinarían si nos llevamos solo el nicho o bueno, el nicho y la pieza o solo la pieza. Y aquí observaciones. Aquí está el contacto, nuestros teléfonos, la dirección de donde está el taller y nuestro correo con información adicional. Entonces, si quieres, voy a llenarlo yo esto. Entonces, esperemos que todo sea claro, o sea, igual, sí, es lo que les digo, nosotros buscamos ser transparentes, buscamos ahora sí que estar a su disposición y pues que no haya... Lo más serio que se pueda. Sí, que no haya polémicas después, ¿no? Que incluso
sabemos que son muchos los interesados en la pieza, entonces eso quieran o no, pues también nos amarran a nosotros de decir, ¿sabes qué? Pues nosotros vinimos por petición de esta persona es la que se hace responsable. ¿No? Sí. Que luego no vayan así, ¿no sabes qué? Pues es que fueron ellos y se la robaron y ahí vayan a lincharlos. No, sí, de hecho, Y ojalá y que quede bien así, que le salga bien todo y que no haga más. sí. así. De hecho, Para tenerlo pronto aquí. en la formación ¿Y que cuánto tenemos, va perdón, a durar? de tiempo, estamos Depende ya en haciendo- el diagnóstico. Sí, ahora que en el diagnóstico. Sí, porque ellos nos habían dicho así nada más un Sí, medio a ojo de buen 3 cubero. meses a 4 meses, Sí. pero ya todo depende del diagnóstico depende. que saquen. No se los dejo aquí. Sí, También ahí vamos a ir subiendo Las fotos, imágenes, dice. fotos de otros trabajos que hemos realizado también por si hay alguien dentro de la familia que no tuvo la oportunidad de venir el día de hoy, pues pueda echarle un ojito ahora sí que a dónde estamos ubicados, a algunos otros materiales que hemos Ajá. trabajado. Sí. De la pieza en específico, ustedes decidirían si se comparte o no se comparte. O sea, Sí. lo que nosotros compartimos son cosas que ya nos dieron la autorización. Ajá. que vamos a compartir. Y ya son piezas que ya están entregadas, terminadas. También por eso le hicimos hincapié en mostrar nuestro trabajo para que sepan pues, que, o sea, creemos nosotros que somos buenos restauradores y hacemos siempre lo mejor posible, ¿no? Para que las piezas queden bien. O sea, esperemos que después de ver se sientan tranquilos de que digan, bueno, que sí están en buenas manos. Sí. Gracias. Y también les vamos a dejar una copia de nuestro currículum, así que engloba parte de la información que les dimos ahorita, ¿no? De dónde hemos trabajado, qué piezas hemos trabajado, están igual nuestros datos de contacto, están Sí, de fiesta y de terraza. sí, Las este cenas. se los dejamos. Sí, igual ya si ustedes quieren sacar copias o se lo quieren compartir en fotografías, pues bueno. sí. Y también es una forma en la que, así como nosotros estamos ahora sí que entregando formalmente dónde nos encontramos, nuestros teléfonos de contacto, todo eso, pues es la manera en la que uno debe de aceptar este tipo de servicios, porque como comentábamos en la visita pasada, la verdad es que en México ha sufrido mucho saqueo, a veces gente que Es lo que da desconfianza. se dice restaurador, se han robado piezas y ya no Sí. regresan las mismas. Entonces este tipo de piezas que incluso son milagrosas, pues hay que tener cuidado y no soltarlas a cualquier persona, ¿verdad? Entonces por eso también nosotros intentamos el día de hoy pues entregar como toda esta parte más estructurada para que tengan la confianza de que no es nada más así como que venimos y ya no la llevamos y no les dejamos una constancia de lo que nos estamos llevando. Sí. Sí, gracias. Va a quedar en buenas manos entonces. Pues ahora sí que esperemos que esto les haya dado confianza y se los decimos de hermano, pueden sentirse tranquilos. Voy a pasar no, vamos a bajar aquí.